Entonces, la primera parte del modelo, hablamos de la experiencia estudiantil. Si me hacen favor de pasar el apoyo, ¿qué entendemos por experiencia estudiantil? Bueno, cada alumno podrá tener alguna definición, alguna concepción del mismo, pero nosotros ¿cómo lo queremos ver o cómo lo queremos entender? Como un cúmulo de vivencias, procesos, como un cúmulo de vivencias, procesos, situaciones que el estudiante experimenta durante precisamente esa vida estudiantil. Son todas las vivencias, los procesos en los que participa, las situaciones que vive, ¿verdad? Que experimenta durante su vida estudiantil. Muchas de ellas pues están asociadas a un desarrollo natural del estudiante de acuerdo a su edad, de acuerdo a su etapa de desarrollo, pero muchas de ellas, ¿qué quiero decir con esto? Muchas son parte de la vida natural del estudiante, situaciones familiares, situaciones personales. Sin embargo, mucha de esa experiencia estudiantil tiene que ver también con actividades muy específicas diseñadas por una institución educativa. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la experiencia estudiantil de un alumno, vamos a decir, del ITESO en Guadalajara, del Iberoamericana en México, de la NAHUAC en Cancún, de la Metropolitana en Monterrey, son diferentes de la experiencia estudiantil, o pueden ser diferentes de la experiencia estudiantil de un alumno del Tecnológico de Monterrey. A pesar de que todos tienen situaciones familiares, personales, económicas, sí, el tipo de ofertas, de ofrecimientos que una institución educativa ofrece en términos académicos, en términos, entre comillas, sociales, formativos, de servicios, van de alguna manera, y es lo que trata el modelo que vamos a tocar el día de hoy, van formando o dándole, iba a decir, shape o forma a esa experiencia estudiantil de los estudiantes, ¿no? Entonces, esa experiencia estudiantil, que son los cúmulos de vivencias, de procesos de experiencias, al final también pueden ser moduladas o formadas por lo que una institución educativa ofrece, ¿no? Les platicaba a algunos de ustedes que tuve la oportunidad de estar allá en el campus Cuernavaca, cuando se me acercó una mamá y me preguntaba, me dice, oiga, pues nosotros queremos, nuestra hija es muy brillante, es muy buena, y estamos tratando de decidir a qué institución educativa meterla. ¿Por qué debo meterla al TEC de Monterrey? Dígame, ¿por qué el TEC y no otra institución? Entonces yo le decía que para mí algo que el Tecnológico de Monterrey hace y hace muy bien es que le da muchas oportunidades a los alumnos, ¿sí? En lo curricular, es decir, en el área deportiva, en el área cultural, en el área de grupos, en la área social, en el área de emprendimiento, ¿verdad? Obviamente en el área académica. Entonces, un alumno que tiene oportunidades, ¿verdad? Tiene más, perdón que lo repita, más oportunidades de salir adelante que aquel que no lo tiene, ¿verdad? También hablábamos ahí de un libro ahí de Malcolm Gladwell, de Outliers, ¿no? Que tiene que ver, que dice, oye, pues Bill Gates es lo que es porque tuvo oportunidades, tuvo oportunidad de tener acceso a una computadora de las más importantes en el mundo en ese momento, tuvo acceso a tener tiempo de uso de la computadora, tuvo acceso en su secundaria a tener acceso a recursos computacionales. Entonces, un alumno que tiene acceso a oportunidades, finalmente va a ser un alumno que va a tener una experiencia estudiantil diferente al que no las tiene, ¿verdad? Muchos de los que estamos en el TEC tuvimos la experiencia estudiantil de participar en muchas, porque tuvimos la oportunidad de tener acceso a una beca, ¿verdad? Los que no tuvieron la oportunidad de tener ese acceso, pues viven una experiencia estudiantil diferente a la que tuvimos esa oportunidad. Entonces, nosotros como institución creo que algo que nos debe hacer sentir muy orgullosos es que independientemente del tamaño del campus, independientemente de los recursos, estoy seguro que en todos los campus hay oportunidades para los estudiantes, ¿no? Entonces, obviamente tienen que aprovecharla, tendremos que motivarlos, tendremos que hacer muchas cosas, pero hablen de eso con sus estudiantes, que vean esa gama de oportunidades y la sepan aprovechar, ¿verdad? No saben el gusto que nos da cuando vemos algún currículum de un egresado nuestro donde habla que participó en torneos internos, donde fue campeón nacional en un deporte, donde participó en un concurso de baile, donde fue transpunte en una obra de teatro, donde fue presidente de un grupo estudiantil, donde organizó un congreso, ¿verdad? Donde habla de la parte social, cómo apoyó cierta campaña de desarrollo en una comunidad marginada,
¿verdad? Cómo vivió en residencias y a través de eso hizo X, Y, Z, ¿no? Entonces me extiendo un poco en esto porque al final esa es una función importante, darle oportunidades a esos estudiantes, y qué mejor que esas oportunidades estén enmarcadas en un modelo formativo, ¿verdad?, que promueva el desarrollo de estas competencias que hemos hablado, ¿no?, que hemos enfatizado la importancia del desarrollo de esas competencias de la sesión. Bien, entonces cuando hablamos de esas experiencias significativas, fíjense algo muy importante. Scott Swale hizo un análisis respecto a estas respuestas, si nos la pasan por favor, y él encontró que la experiencia estudiantil que transmitían a quienes él entrevistó tenían que ver con estos 5 grandes elementos, rubros. Uno, con la integración académica y social del estudiante. ¿Qué significa esto? Que había muchos estudiantes que hablaban de lo difícil que había sido integrarse académica y socialmente a su institución. Una cierta barrera a tener una experiencia estudiantil plena, ¿verdad? Scott Swale los maneja como barreras y lo entendemos desde ese punto de vista porque decía que esa experiencia estudiantil estaba limitada, entre comillas, en gran medida porque no se integró académicamente o porque no se integró socialmente. Pero yo creo que nosotros culturalmente somos un país o una sociedad más, socialmente hablando, mucho más acogedora, que probablemente esa parte podamos ayudarlos. Ahorita vamos a hablar de qué significa la parte social. Pero entonces, miren, es importante que ustedes noten o anoten estas barreras que Scott Swale nos habla, de decir, una limitante importante en la experiencia estudiantil es la integración académica y social. Entonces yo como DAE tengo que asegurarme que el alumno se integre académica y socialmente, de ser posible. ¿Cuál es mi aportación en esa integración académica y social de los estudiantes? Después, la preparación académica. Otra barrera importante en esa experiencia estudiantil es que los estudiantes no se sientan o no estén preparados académicamente, ¿verdad? Es muy estresante, muchos de nosotros lo vivimos, el ir a una clase, ¿verdad? El profesor lo explica, sales de la clase, no lo entendiste y mucho tiene que ver por como tu preparación académica, no solamente de tu secundaria o de tu preparatoria, sino aquellos que le batallaban con las matemáticas, que llevaron mate 1 y llegan a mate 2 y es como que empezar de cero, ¿verdad? De nuevo, decir, híjole, ¿y cómo se hacen esta factorización? ¿Verdad? Que es algo muy básico en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, otro aspecto es la preparación académica puede ser una barrera importante para una experiencia estudiantil plena de nuestros estudiantes. Entonces, otra vez, ¿cuál es nuestro rol en esa preparación académica? Y lo vamos a hablar más adelante. Después, el ambiente del campus, ¿verdad? Tiene que ver mucho con esa experiencia estudiantil. El ambiente en general, ¿qué tan friendly es ese ambiente? Cuando llega uno, ¿cómo lo saluda el vigilante? Si el vigilante nada más se aboca a esculcarte, revisarte la mochila o te recibe con un buenos días, bienvenido, conoce tu nombre, te saluda de una manera personal. Cuando llegas a la biblioteca, cómo te saludan, cómo te atienden. Un profesor, la manera en que recibe a sus estudiantes. Cuando sales del salón de clase hay unas sillas ahí para que convivas con tus compañeros. Oye, la parte física del campus, hay todas unas teorías sobre el impacto que tiene el acomodo físico, la estructura física de un campus en términos de la experiencia estudiantil del alumno, ¿verdad? La cafetería, en fin, hay tantos elementos, jóvenes, que hablan del ambiente estudiantil y muchas veces nosotros ubicamos el ambiente estudiantil solamente como nuestras actividades deportivas, culturales o de grupos estudiantiles. Pero recuerden que nosotros, y sé que varía de campus a campus, algunos tenemos mucha injerencia en lo que sucede en el campus, otros tenemos menos. Pero no podemos perder de vista que algo que define a la DAE es, con o sin razón, que a nosotros somos una parte fundamental del ambiente estudiantil. Entonces, cuando hablamos de la cafetería, aunque la cafetería la administre el área, administrativa, nosotros tenemos un rol en el ambiente estudiantil que se vive en esa cafetería, ¿verdad? Entonces, no solamente nos toca hablar de esto, insisto, no en la actividad deportiva, cultural o grupo, sino en lo que vive un estudiante alrededor en el campus, es decir, en todo lo que tiene que ver con su vida en el campus.